Hay expresiones que tienden a desmerecer un tema, una cosa. Es decir, que utilizamos una frase para describir algo que le resta importancia a ese algo. Ocasionalmente eso puede tener que ver con Dios, con nuestra relación con Él o con algo que Él nos responde, que nos contesta y que no valoramos, no apreciamos plenamente, que no lo apreciamos en todo lo que vale, en todo lo que significa. Cuando uno tiempo más tarde analiza esa conversación o esa frase que se utilizó, uno se pregunta, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo yo acepté o permití y no reaccioné inmediatamente? Peor aún cuando uno descubre que fue uno quien dijo, sí, cosa terrible. Hace muchísimos años, oyendo la radio cristiana, escuché a un pastor decir algo que Jesús había dicho. Y dijo, como dijo Jesús, muy atinadamente, por cierto. Es decir, en esta ocasión sí que Jesús la pegó. Como si las otras veces Jesús no hubiese estado totalmente atinado y acertado. Eso fue por la radio y la anoté. La frase la anoté. Esto es para la posteridad. Yo anoté la frase. Tengo un amigo, es un ministro también, anciano ministro, a quien escuché en una conversación con otro mucho más joven que él y mucho más joven que yo. Un pastor joven que discutía con este anciano pastor. Este anciano pastor amigo él vive fascinado. Yo ni encuentro una palabra que sea justa, porque para él el tema del Espíritu Santo es algo así como el tema principal de sus estudios, predicaciones, enseñanzas. El Espíritu Santo para él es algo más allá de lo que a cualquier persona yo le he escuchado. Él siente que Dios lo llamó a hablar sobre ese tema y hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre los ministerios. Es algo que él enfatiza, pero de manera extraordinaria en todo su ministerio. El tema es que este joven pastor, a quien no le parece que el énfasis de él es balanceado y que tiene sus discusiones con él, hablando sobre los dones del Espíritu, sobre el bautismo del Espíritu Santo, este joven pastor se oponía a algunos de los argumentos y especialmente trajo él el tema del hablar en lenguas. Trajo ese tema del hablar en lenguas de forma burlona. A este joven pastor le parecía que era un sobreénfasis el tema de las lenguas y que no hacía falta y que realmente lenguas no era algo que en la iglesia se debía enseñar, enfatizar o promover, lo que fuera. Bien. Así es que el joven presentaba sus argumentos y obviamente el pastor también presentaba sus argumentos. El joven decide señalar un versículo en particular donde el apóstol Pablo está hablando sobre la predicación, la enseñanza y
la edificación de la iglesia por consecuencia directa de la proclamación de la palabra. Así que el apóstol está diciendo que es importante que cuando ministramos se entienda lo que estamos diciendo. Y yo estoy aquí pensando en eso y orando a Dios, ojalá y entiendan lo que yo estoy diciendo. Y ojalá y me haga yo entender. El tema es que Pablo, con una fuerza tremenda, dice que es importantísimo que nosotros hablemos de manera que la gente entienda, ¿sí? Para no ser como un címbalo, para no ser como una lata, como algo que resuena pero que no afina, no da una nota. Y en ese contexto ocurre una declaración paulina con respecto al tema de las lenguas. Y este joven utilizó la expresión de Pablo. Menospreciando las lenguas, le dijo, mira lo que Pablo dice acerca de las lenguas. Para el apóstol Pablo edificaba el hablar en el vernáculo del pueblo, pero hablar en lenguas no. Él mismo dijo, cuando hablamos en lenguas que se entienden, aquí en este caso en español, en castellano, hablamos al pueblo. Quien habla en el idioma terrenal habla a los hombres. Dijo, pero el que habla en lenguas, Pablo dice que habla a Dios. Y entonces el pastor viejito le dijo, ¿y a usted le parece insignificante eso de hablarle a Dios? ¿A usted le parece que no tiene importancia ninguna eso de hablarle a Dios o hablar con Dios? Yo no voy a olvidar eso nunca. Yo no voy a olvidar esa discusión, porque yo sentía que estaban acorralando al viejo. Pero cuidado con los viejos. No se arriesgue con los viejos, que somos peligrosos. Aquel anciano de repente disparó desde la cadera. Allí va la bala. No desenfundó siquiera. La discusión había terminado. No había nada más que decir. La frase no era para ser tomada en poco. No era insignificante. Hablar a Dios es importante. Usted puede decir, hablar a Dios es importante. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy o pretendo hablar en el día de hoy? Yo anuncié que quería hablar sobre el tema los testigos de Jesucristo. Hay otros testigos de los cuales yo no voy a hablar en el día de hoy. Yo quiero hablar de los testigos de Jesucristo, aquellos a quienes el Señor llamó a ser testigos. Y eso somos usted y yo, testigos del Señor. La Biblia nos llama testigos de Cristo. Pero habrá quien diga, eso de ser testigo no es la gran cosa, me gustaría ser apóstol. Y habrá alguien que diga, me gustaría ser pastor, o evangelista, o profeta, o maestro, teólogo. Quisiera ser un profesor universitario de las verdades de Dios, un exégeta. Pues no todos son maestros, dice la Biblia, y no todos son evangelistas, y no todos son profetas, y no todos son apóstoles. Si la Biblia dice que no todos lo son, es porque no necesitamos que todos lo sean. Si fuese necesario que todos fueran apóstoles, Dios hubiese hecho que todos fuéramos apóstoles. Amén. Pero no es necesario. Dios necesita algunos apóstoles, algunos evangelistas, pero cuando se trata de ser testigo, se requiere que todo hijo de Dios sea testigo.
Ese es uno de esos elementos entonces que no puede ser visto como cosa superficial. No puede ser visto superficialmente, porque Dios determinó que todos sus hijos dieran testimonio. No todos tienen que enseñar teología. No todos tienen que predicar una cruzada evangelística. No todos fundarán una iglesia. No todos la pastorearán. Pero todos, incluyéndole a usted y a mí, todos tenemos que ser testigos del Señor. De modo que no se debe, no se puede hablar superficialmente acerca de esto de ser testigos. Hay varios testigos en la Biblia que tendríamos que identificar y señalar. Déjenme leer un versículo en el capítulo 5 de Juan para comenzar esta tarea. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Jesús está diciendo esto. Otro, no yo mismo. Otra vez, una de esas cosas que habría que remirar, reanalizar. Jesucristo ha dicho que Él da testimonio, que Él dice quién Él es. Pero los fariseos están incómodos porque tú das testimonio de ti mismo. Y Jesús dice así, y mi testimonio vale. Mi testimonio vale porque yo conozco al Padre y sé lo que me mandó hacer. Y dice, y sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. La iglesia va a tener que mirar con mayor fuerza esta realidad de que lo que dice Jesús acerca de sí mismo es verdad. Y lo que dice Jesús acerca de usted también es verdad. Y lo que diga Jesús acerca de cualquier cosa es absolutamente cierto. Otro, dice Jesús, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando Jesús en este versículo? Jesús está hablando de nuestro primer testigo. Nuestro primer testigo en el caso de hoy se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista es testigo, amén, a favor de Jesucristo. Dice el pasaje que él fue enviado por Dios para dar testimonio. Dios envió a Juan el Bautista. Capítulo 1 de Juan, versículo 7. Este vino por testimonio. Ok, esa expresión es diferente a ser testigo. Este vino por testimonio. Él como tal, su persona es el testimonio. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Así es que Él es el testimonio. Él es un testimonio. Su existencia, su ministerio, su presencia como tal es un testimonio. Pero además de eso, vino a dar testimonio de la luz. Y eso de dar testimonio de la luz es decirnos cuál es la luz. ¿Dónde está la luz? ¿Qué cosa es luz? ¿Sí? Señalarnos la luz, decirnos, allí está la luz. Esa es la luz. Volvemos al versículo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 1:7. Este vino, Juan el Bautista, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos creyesen por él. El propósito de la proclamación del evangelio
Y el propósito de dar testimonio no es para que algunos sean salvos. La intención de Dios es la salvación de todos. Él espera que todos creyesen por Él. Todos. Pero cuando uno dice algo así, no falta la persona que insiste en que estamos siendo optimistas superficiales. Fe y optimismo no es la misma cosa. La fe tiene un fundamento y eso es lo que quiere Dios. Y porque eso es lo que quiere Dios, yo voy a trabajar por eso. Si Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, entonces a mí me interesa predicarle a todos los seres humanos. No todos van a creer, puede ser que no todos crean. Es posible que muchos no crean, pero porque mi Señor quiere que sean salvos, yo quiero darles la oportunidad de que escuchen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No, eso no es superficialidad. Dios está dando la oportunidad a la humanidad. Dios le está diciendo cuál es la verdad y es nuestra responsabilidad. El versículo 8 dice entonces, no era él la luz. Juan el Bautista no era la luz. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz. Había uno que sí era la luz y era Jesús. Y la tarea de Juan el Bautista es señalar quién es la luz. Jesucristo es la luz. Pero cuando hay un testigo fiel, cuando hay un buen testigo, cuando hay un testigo que hace bien su trabajo, no falta quien se engaña creyendo que esa es la luz. No falta quien lo aplaude, lo alaba, lo exalta desmedidamente y lo llega a confundir con la luz. Pero es importante que aquel que es testigo también esté consciente de que él no es la luz. Yo no soy la luz. Es necesario que nuestros dedos señalen a Jesucristo. Pero doquiera aparece un Juan el Bautista, aparece alguien diciendo, tú eres el Cristo. Tú eres la luz. Tú eres el enviado. Tú eres el ungido. Error. Cuando las personas se engañan a sí mismos, escuchando a esos que los rodean decir tonterías, decir cosas que no. Aquí en Miami vivió uno que decía que era Jesucristo hombre. Un día me llamó y me invitó a cenar y fuimos a cenar. Así que, ¿qué les parece? Yo cené con Jesucristo hombre. ¿Qué tal? Bueno, fue un almuerzo realmente, no fue una cena. Fuimos a almorzar. Y allí yo tenía que hacer las preguntas. Yo tenía unas cuantas preguntas que tenía que hacerle. Y le dije, dime, cuéntame cómo tú caíste en esta locura. ¿Cómo fue que tú caíste en el disparate de creerte Cristo? Y entonces él comenzó a explicarme. Y me dijo, no, déjame aclararte. No fue que yo me creí Cristo. No. Mis hombres, dijo, mis discípulos, ellos comenzaron a ver la gloria en mí. Yo, no me digas tú que te dejaste empaquetar de esa manera. Los de Juan el Bautista también. Los de Juan el Bautista comenzaron a preguntarse si él era el Mesías. Y comenzaron a decirlo. Y de hecho,
Años más tarde todavía encontramos a Juan batallando con esa realidad, porque todavía quedaban residuos por allí de aquellas personas que decían: oh no, pero es que Juan era especial, Juan era el ungido, Juan es el Hijo de Dios, Juan es el Mesías, es el Cristo. Es necesario ver algunas cosas. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 28: yo no soy el Cristo. Hablando Juan, solo estoy citando un pedacito del versículo 3:28 del Evangelio de Juan. Juan el Bautista aclara y dice: yo no soy el Cristo. Aleluya. Eso habla de un testigo fiel y de un testigo verdadero y de un testigo íntegro que va a aclarar: yo no soy el Cristo. Pero algunos le dicen: no, si tú eres. ¿Quién más va a ser si no eres tú? Yo no soy el Cristo. ¿Sabe cuál es la tentación? La tentación es decir: no digan eso. ¿Cómo que el Cristo? Le queremos adorar poquito a poco. Sí, la tentación es dar lugar a eso, porque a todo el mundo le gusta ser alabado, a todo el mundo le gusta ser admirado. Pero es necesario ser fiel a Dios antes que a los hombres. Yo no soy el Cristo. Cualquiera que va a ser testigo, es necesario que entienda que como testigo él no es el protagonista. El testigo es uno que vio que otro hizo. Juan el Bautista dice: el que salva es aquel, el que sana es aquel, el de los milagros es aquel, el que vino del Padre es aquel, el ungido es aquel. Yo no soy el Cristo. Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo. Diga: Él es el Cristo. No hay otro Cristo fuera de Él. En ese mismo contexto del capítulo 3, cuando llega el versículo 30, Juan va a decir algo más. Juan está comprendiendo cosas que algunos predicadores no parecen entender. Mire lo que dice el versículo 30: es necesario que Él crezca. ¿Sí? El que crece es Él. Amén. En gloria, en poder, en autoridad, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Él es el que va a recibir toda honra, aleluya, toda alabanza. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso ocurre en el momento en que el ministerio de Jesús se va destacando y el ministerio de Juan el Bautista va disminuyendo. Termina preso, finalmente guillotinado, pero mientras vive, sus discípulos se van tras Jesús. Oiga, aún con Jesús resulta difícil oír a una persona decir que no le prefiere a usted. Aún con Jesús. Pero Juan el Bautista era más maduro que eso. Él no estaba en esa superficialidad. Por lo tanto, fíjese, lo mejor que puede suceder en casa es que mi esposa ame más a Jesús que a mí, que sus hijos amen más a Jesús que a usted, que sus padres amen más a Jesús que a usted. No es cosa mala que eso suceda en casa. Es bueno cuando su cónyuge, usted lo ve con Cristo y se da cuenta que por ser fiel a Cristo está dispuesto a dejarlo todo, aún a usted. No hay cosa que dé más fuerza a una relación matrimonial que saber que estoy casado con una persona que no está dispuesto a darle la espalda a Jesús por mí. Amén. Que no está dispuesto a ofender a Jesús por mí. Ha decidido serle fiel a Cristo.
Cuando no hemos madurado como Juan el Bautista, esas cosas nos incomodan. Pero cuando maduramos, sabemos que conviene. ¿Qué conviene? Que Él sea enaltecido. Que mis hijos lo amen más a Él. Que lo respeten más a Él. Que sean capaces de decir: papá, pero la Biblia dice que eso que tú estás haciendo no se hace. Pero mamá, la Biblia dice que eso que tú estás haciendo no conviene. Y es bueno que nuestros hijos amen a Jesús más. Es menester, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya. Eso de menguar no es otra cosa sino escondernos detrás de Él, ocultarnos detrás de Él, que su rostro se vea, que su palabra aparezca, brote, nazca, llegue, y que la nuestra se esconda detrás de Él. En el capítulo 1 de Juan, versículo 32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Por qué tan importante esta expresión? Vi, dice, yo vi al Espíritu Santo que descendió como paloma y permaneció sobre él. La diferencia entre Jesús y lo que había sucedido en la antigüedad era que aquella gente había experimentado al Espíritu Santo momentáneamente. El Espíritu Santo venía sobre Saúl y Saúl profetizaba. El Espíritu Santo venía sobre Moisés y Moisés hacía milagros maravillosos. El Espíritu de Dios venía sobre Eliseo, sobre Elías, y podían hacer portentos. Luego a ese mismo hombre usted lo encontraba en una caverna, deprimido, queriendo morirse y sintiéndose vacío. No fue así que vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Sobre Jesús vino de forma diferente a lo que había sucedido. Vino sobre él y permaneció sobre él. Eso no había sucedido. De ahí en adelante lo que va a suceder con el Espíritu Santo en la vida de los creyentes es de esa misma naturaleza. Es de esa misma forma. Lo vamos a mirar en un instante. Pero continuemos. Vuelvo a leer. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Haga un alto. Haga un alto. Míreme acá, por favor. Présteme sus ojos. Présteme sus ojos. Mire lo que está diciendo Juan el Bautista. Yo vine a bautizar a este y vi al Espíritu Santo descender sobre él y permanecer sobre él. ¿Sí? Eso es extraordinario. Pero inmediatamente dice, después de esta, y yo no le conocía. Esto no es una relación humana. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Esto es importante, porque no puede haber testigo que no tenga relación con Dios. A usted no le preocupó mucho eso, ¿verdad? Pero yo voy a insistir. Vuelvo sobre esto. No puede haber buen testigo que no tenga buena relación con Dios. Este hombre no fue el único que vio la paloma descender sobre Jesús. Ahí estaban los discípulos de él.
que a partir de ese momento comienzan a seguir a Cristo y abandonarlo a Él. Dejan de ser sus discípulos para ahora ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Habían muchos judíos, vieron al Espíritu venir, vivieron la experiencia, pero no respondieron como Juan. ¿Sabe por qué no respondieron como Juan? Porque no tenían una relación con el Padre. Pero lo que estaba sucediendo allí a Juan, que era profeta, ya le había sido mostrado. Ya Dios se lo había revelado. Ya Dios se lo había dicho. Entonces, déle importancia a esto. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me envió a mí, yo no estoy haciendo esto porque quiero. Yo estoy haciendo esto porque me enviaron. No fue que a mí me dieron ganas de bautizar. Ay, pastor, inclúyame en el grupito de los que bautizan. Pastor, ¿usted me deja bautizar? A mí me encantaría. Pastor, con cuello clerical, la fotito aquí. La gente quiere la foto. Juan el Bautista no estaba allí por la foto. Juan el Bautista tenía una relación con el Padre. Y Juan el Bautista estaba bautizando porque el Padre lo había mandado a bautizar. Pero la historia no acaba ahí. Dice que el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Dios le hablaba a Juan. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios le hablaba a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando lo veas sabrás que tú bautizas con agua, porque yo te mandé a bautizar con agua, pero aquel no, aquel es más grande que tú, aquel bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Así es que la iglesia tiene que apreciar algo más que un bautismo en agua. La iglesia tiene que creer en algo más que un bautismo en agua. Hay bautismo en agua para arrepentimiento, pero hay bautismo del Espíritu Santo que nos llena de poder. Bautiza con el Espíritu Santo. Se dio cuenta que Jesús no está lejos de la iglesia, porque Él sigue bautizando hoy con el Espíritu Santo. Es Cristo quien bautiza con el Espíritu Santo. Los pastores no bautizan con el Espíritu Santo. Los apóstoles no bautizan con el Espíritu Santo. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Así es que Juan, el ministerio de este es muy superior al tuyo. El tuyo es de agua. El de aquel es del Espíritu. Aleluya. Con Espíritu Santo y fuego. Alguien que lo ama le da gloria y le bendice, le glorifica. Y dice: y yo le vi. Sobre quien veas que desciende. Y dice: y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No es otro, es este. No es el de Miami, es este. No es la del monte aquel, no, es este. Este es el Hijo de Dios. No hay otro. Eso está dicho de forma tal que establece que es único. Jesucristo no es uno de los hijos de Dios, no es un hijo particular, es el único Hijo de Dios. Con esa expresión Juan el Bautista está diciendo: es de la misma esencia y naturaleza que el Padre, son una misma cosa. Este es el Hijo del otro. Aleluya. No es carne ni hueso, pero si lo fuera sería carne de su carne y hueso de su hueso. Es esencia de su esencia, naturaleza de su naturaleza. Y de la misma forma que el Padre nunca comenzó a ser, su Hijo tampoco comenzó a ser nunca.
Juan el Bautista es testigo entonces de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el ungido, de que es el Cristo. Este Juan el Bautista es testigo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es testigo de que es el elegido, aleluya, y de que es eterno. Juan el Bautista está dando testimonio de que es Jesucristo el único que bautiza con Espíritu Santo. Así es que hoy estamos estableciendo que Juan el Bautista es testigo de Jesucristo. Por favor, diga amén. ¿Quién más es testigo de Jesucristo? Usted debió haber dicho yo. ¿Quién más es testigo de Jesucristo? El Padre. El Padre es testigo de Jesucristo. No solo Juan el Bautista. Alguien puede decir, pero ¿cómo usted le va a creer a un tipo que vive en el desierto, que come insectos con miel, viste de pieles, un ministerio extraño, raro, no se le ve en el templo, no, allá, en solitario? ¿Cómo ustedes van a creer en un tipo como ese? Bueno, si el testimonio de Juan el Bautista y esa experiencia maravillosa no es suficiente para usted, mire lo que dice el Padre. Juan 8:18 dice: el Padre que me envió, Jesucristo hablando, da testimonio de mí. ¿Quién da? Estoy leyendo la segunda parte del versículo. El Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús está diciendo, no es lo que yo digo, es lo que Él dice. Aquí lo importante no es lo que la gente dice de sí mismo. Cualquiera puede decir de sí mismo lo que le dé la gana. Hay gente que se autodenomina profeta, apóstol, ministro, el séptimo ángel. Nosotros en Puerto Rico tenemos de todo. Sí, tenemos diosas, dioses, Cristos, salvadores, ángeles, querubines. Teníamos uno que era el séptimo ángel. Sí, es el séptimo de Apocalipsis. Él vivía en Calley. El séptimo ángel. No, de que los tenemos. Yo hablo de mi país, pero yo sé del suyo también. Pero no he querido decir nada para que no se me ofenda a nadie. Pero no se engañe conmigo. Y Jesús dice, no es que yo diga, es que el Padre dice. Así que oigan al Padre porque Él dice. Ahora, ¿dónde dio el Padre testimonio de Jesús? Yo podría identificar muchos lugares, pero miremos el versículo del bautismo, por ejemplo. Este es violento. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos. Esto es cuando ocurrió lo de la paloma. No solamente vieron la paloma, pero oyeron una voz. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado no es Juan el Bautista. Mi Hijo amado es Jesús. Con el que me complazco es con Jesús. Así es que fíjese bien, es importante y es determinante que nuestra vida agrade a Dios, que nuestra vida glorifique a Dios. ¿Dónde más da testimonio el Padre acerca de Jesús así abiertamente? Bueno, esta en el Jordán fue ante muchos testigos, pero hay otro caso que aunque no hay tanta gente, el caso es muy particular. Jesús decide subir al monte y le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano de Pedro. Ese Jacobo es el primer apóstol que murió, el primer
apóstol que fue sacrificado. Aquí está con Jesús y los invita a Jesús, los lleva con él a estos tres. Esos son los mismos tres que Jesús va a llamar para que lo acompañen a particulares milagros, y uno muy especial de resurrección. Es a estos tres a los que lleva con él, como si los estuviese preparando para algo muy significativo. Como si creyera que ellos están más cerca y en una dimensión espiritual de crecimiento, listos como para vivir ciertas cosas. Hay gente que quiere ir, hay gente que quiere estar, hay gente que se muere por estar presente. No siempre Dios se los concede. Entonces, estos están más cerca de Jesús y Jesús se los lleva con él al monte, y allá en el monte, mire lo que sucede. Mateo 17, versículo 5. Otra vez Dios habló. Particularmente, este caso dice que Pedro estaba hablando. Esto es el monte de la transfiguración. Y Dios habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro estaba hablando. Bueno, Pedro estaba en uno de sus planes, en uno de sus proyectos. Esto es maravilloso. Pedro está impresionado. Oh, esto es glorioso. Imagínense, Jesucristo se había transfigurado delante de ellos, y ellos tres ahora estaban viendo esa gloria que ellos no habían presenciado. Jesús resplandecía, su ropa resplandecía, y tiene una conversación, no sabemos los detalles, con Moisés y con Elías. Y estos tres están viendo eso y quedan atónitos. No es para menos. Yo estoy atónito y no lo he visto todavía. Están impresionados. Entonces Pedro tiene la gran idea: Señor, no bajemos de aquí. Esto está extraordinario. Esto está maravilloso. Hagamos tres enramadas, no para nosotros, para ustedes. Una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Y nos quedamos aquí. Ustedes con sus enramaditas y nosotros disfrutando el show. Pedro no había entendido que a esa gloria él había renunciado para venir a salvarlo. Y Pedro está diciendo ahora: no, espera, esto no se puede, a esto no se puede renunciar. Olvídate de todos los demás. Nos quedamos nosotros 6 aquí y es suficiente. Y cuando él está en eso, Dios lo interrumpe como quien lo manda a callar. Ya, déjame hablar. Pedro, cállate. No voy a hacer ese comentario. Basta. Y entonces se oye la voz de Dios el Padre que dice: este es mi Hijo amado. No Pedro, Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me gusta lo que hace. A él oíd. Yo no sé si Pedro entendió que le dijeron: no es a ti que te van a oír, es a este. A él oíd. No le hagan caso a nadie más. A él oíd. Hay que oír a Jesús. Jesús sigue hablándonos hasta el día de hoy. A quien hay que prestarle atención es a Jesús. No importa lo que opine nadie, es a Jesús. Así que Juan el Bautista es testigo de Jesucristo. Y ahora vemos que el Padre es testigo de Jesucristo. ¿Quién más es testigo de Jesucristo? Las Escrituras. La Biblia es testigo de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, la Biblia da testimonio de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes estudian la Biblia porque piensan que en ella tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. La Biblia habla de Jesucristo. La Biblia es el documento fiel que testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo voy a creer a otro documento en contra de la palabra de Dios? Si voy a aceptar un documento, no será el que escribió un hombre, sino el que dictó el Dios del cielo, el eterno, el todopoderoso. Jesucristo es el Hijo de Dios. Que si tengo una razón para creer en Él, sí. Tengo más de una. Tengo el testimonio de un extraordinario, el más grande de los profetas, llamado Juan el Bautista, que dijo que ese era. Tengo el testimonio de Jesucristo mismo. Tengo el testimonio del Padre eterno. Y tengo el testimonio del libro más extraordinario de la historia, la Biblia. Ningún libro ha permanecido como la Biblia. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Nadie hará que este libro pase. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia da testimonio acerca de Jesús. Es sorprendente ver la vida de Jesús y ver cómo una y otra vez se cumple con precisión lo que dice la Escritura. Los mismos que hoy se oponen a que se lea una Biblia en la escuela, si el edificio se derrumba y mueren un poco de niños, nos llaman para que leamos la Biblia, prediquemos y oremos en aquel lugar. Sí, los mismos que hoy se autodenominan ateos y no creo en Dios, entonces cuando están en una cama muriéndose, dicen: bueno, está bien, haga una oración por mí. Juan el Bautista es testigo de Jesús. Amén. Amén. Jesús mismo da testimonio de sí. El Padre da testimonio de Él. La Biblia, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y hay otro testigo. Se los voy a presentar. Se llama sus obras. Las obras de Jesús. Mire en Juan 5, el versículo 36. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Estoy leyendo ya avanzado el versículo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Conoce a usted a alguien que haya vivido como Jesús vivió? Oh, yo no creo que existió un hombre llamado Jesucristo. Pues parece que sí, porque el periódico de hoy está escrito diciendo que es el año 2021 después del que usted dijo que no existió. O sea, algo debe haber pasado en la historia que fue tan extraordinario como para que decidieran dividirla antes y después de... No, pero no existió. Pues ustedes son brutos. Hay que decírselo. Cuando alguien me dice una cosa como esa, yo digo: no, hay que estar bien lento del cerebro para pensar que la historia no se dividió antes y después de Napoleón, ni antes y después de Cristóbal Colón, ni antes y después de la reina no sé cuánto. No, es
Antes y después. No fue antes y después de la bomba atómica, ni antes y después de Einstein. Hubo uno que fue más grande que todos ellos, y la historia se divide en dos: antes y después de uno llamado Jesucristo, de quien cientos de personas escriben de su época, incluyendo historiadores cuya palabra es considerada indiscutible, indudable. Y ellos hablan de la influencia de aquel Nazareno, de quien mucha gente decía haber recibido milagros, de quien cientos dicen haber resucitado. Aleluya. Oh, historiadores que pudieron entrevistar a algunos de los que dan testimonio de Jesús. Usted debe alabar al Señor. Las mismas obras que yo hago. ¿De cuántos usted puede decir vivió sin pecado? ¿De cuántos podemos decir caminó sobre las aguas, multiplicó los panes? ¿Y usted cree eso? No, yo no. Yo no. Allí dice que más de 5 o 10 mil personas fueron testigos del uno y otros tantos del segundo milagro de la misma naturaleza. Oh, eso fue una ilusión, pero se les llenó la panza. Se lo comieron y sobró, y no sobró un poquito. La historia comienza con unos pececillos y con unos panecillos, ¿sí? 2 y 5, y termina con 12 cestas llenas. ¿Cómo fue que comieron de ellos y sobró más? ¿Cómo es que comen de ellos y todavía sobra más? Solo Dios hace algo como eso. Testigos de que el muerto resucitó, testigos de que el ciego vio, testigos de que el sordo oyó, de que el mudo pudo hablar, testigos de los milagros extraordinarios de Jesús. Sus obras, sus milagros, su muerte conforme a las Escrituras, su resurrección conforme a las Escrituras, su ascensión a los cielos conforme a las Escrituras. Hay tantos hechos históricos de los cuales habla una persona y le cree todo el mundo. Si lo dijo San Patricio, lo creyó el universo. Cientos de personas dan testimonio de la resurrección de Jesús. Miles de personas dan testimonio de los milagros de Jesús. Y continúan hasta el día de hoy. El apóstol Pablo, que no lo conoció personalmente. El apóstol Pablo, que no fue de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo, que llegó después de la ascensión de Jesús. Así que nunca le estrechó la mano. No estuvo allí cuando lo crucificaron. No escuchó sus sermones, no habían grabaciones. El apóstol Pablo, que se entrevistó con aquellos que fueron testigos de su vida, de sus milagros, de su resurrección y de su ascensión, y decidió creerles. Impresionado por estas historias, en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, en el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió. Usted puede recibirlo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Para el apóstol Pablo, las Escrituras son el testigo de Jesucristo. La Biblia es testigo de Jesucristo. No hay un mejor documento que ese. Necesitamos otro testigo. Y lo voy a señalar ahora. Los salvos. Los salvados son testigos de Jesucristo.
Amén. Eso de los que dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido esa presencia? Pastor, pero yo no soy testigo porque yo no he visto nada. Haga un análisis sencillo de su vida y dígame si usted no tiene escenas donde tiene que testificar. Fue Dios quien lo hizo. Definitivamente fue Dios quien lo hizo. Dígame si no hay capítulos de su vida en los cuales usted tiene que decir, si no fue Dios, ¿quién fue? No hay manera de que haya sido un ser humano. Fue Dios. Aleluya. Fue respuesta a mi oración. Fue respuesta divina. Fue la intervención de Dios. Hay testigos hoy, claro. La gente es rara. Hoy están convencidos de que fue un milagro. A las 3 semanas dicen, bueno, a lo mejor no estaba tan cojonada. A lo mejor no fue la vesícula. Tal vez fue un aire, sí, un viento. Qué manía le ha dado a la gente que le corren vientos por dentro. Eso a lo mejor fue un gasecillo. Sí. Oiga, que el médico dijo que era cáncer. Sí, pero no es la primera vez que los médicos se equivocan. Entonces Dios tiene que sanarle 14 cánceres cada día para que usted crea. Porque a las 6 semanas ya el milagro pasado comienza a perder. Está en un culto y está llorando y viene al altar bañado en lágrimas. ¿Qué le pasa, Genoveva? Ay, que Dios me habló, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado. A los 3 meses, bueno, yo no sé si Dios me ha hablado realmente. Se le fue la convicción. Ya se le fue. ¿Cuándo va a creer? Pablo dice, y yo lo recibí. Esa revelación dice, y yo la recibí. ¿Qué significa? Yo la acepté. La pregunta es, ¿cuándo usted va a aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios? Los salvos. Mire lo que dice Juan 4. A mí me interesa esta historia porque esto es una muchacha. La muchacha del pozo ese en Samaria. Sí. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Sabe cuántas veces usted ha sido confrontado con un mensaje que le retrató el alma? Que usted dice, esto nadie lo sabía, pero me retrató el corazón, me retrató el alma. Hoy Dios me ha hablado. Hace un par de semanas yo estaba predicando en Texas y una pastora vino a mí terminado el culto para decirme en el lobby, nunca yo había vivido esto. Dios me describió por dentro, retrató mi corazón. Dios me ha hablado de forma impresionante. Yo sé lo que ella estaba diciendo. Yo he vivido esa experiencia. Usted también la ha vivido. Y esta mujer, esta muchacha que estaba junto al pozo, se siente leída por el Señor. Le pasó el escáner, le vio el alma, el espíritu y la envió. Y ella salió corriendo para testificar. Se da cuenta que esta mujer no había ido al seminario teológico. No había estudiado exégesis, no sabía, no conocía las escrituras profundamente, pero había tenido una experiencia con el Señor. Había sentido que Dios le había hablado a través de Jesucristo. Tú tienes que ser profeta. Jesús le afirmó que Él era el Cristo. Ella lo creyó y salió corriendo, fue allá. No les dio un estudio bíblico, no les predicó un sermón. ¿Sabe qué hizo? Testificó. La samaritana fue testigo. Oh no, momento, son los hombres. Ese es según usted, pero no según Cristo. Cristo tiene hombres que son testigos y mujeres que son testigos.
No, yo no puedo aceptar que las mujeres sean testigos porque ellas no pueden ser. Mire, allá usted con su teología y yo con mi Biblia. Jesucristo mandó a la samaritana a testificar. Y si usted quiere hablar de la primera mujer, la primera dama del evangelismo, fue ella. Esta muchacha fue la primera en ir a una ciudad y predicar en un sermón, una cruzada, donde todos los hombres salieron corriendo porque querían conocer al Cristo que ella había conocido y experimentado. Aleluya. ¿Y qué predicó? Lo que vivió. Mi experiencia. Alguien puede refutar su teología. Alguien puede decir que el versículo que usted interpretó está mal interpretado. Cualquiera puede discutir con usted sobre doctrina, pero nadie puede discutir su experiencia. Las experiencias nos marcan profundamente. Valórelas. Cuando Dios le habla, valórelo. Cuando Dios le toca, valórelo. Porque a los 3 meses el diablo va a estar tratando de que usted lo olvide y le reste importancia. Pero recuerde aquel día. Aleluya. Yo vivo testificando lo que pasó en mi cuartito. Cuando leyendo la Biblia me arrodillé para decirle a Jesucristo: ven a mi corazón y sálvame. Ven a mi corazón y cámbiame. Han pasado más de 4 casi 5 décadas y vivo testificando lo que sucedió aquel día. Y no importa lo que haga el diablo y lo que diga a nadie y cuántas dudas puedan asaltarme, yo sé que aquel día Jesucristo entró a mi corazón y al otro día yo era otra persona. Y al otro día no quería hacer las cosas que tenía ganas de hacer. Curioso. ¿Tienes ganas? Tengo ganas. ¿Lo vas a hacer? No lo voy a hacer. Amén. Amén. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ella. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que está esperando que usted le dé la palabra? Fue por la palabra de ella. No fue por la palabra de Pedro, fue por la palabra de ella. No fue por la palabra del pastor, fue por la palabra de ella. Hay gente en esta ciudad que creerá por su palabra. No tiene que ser teólogo, tiene que testificar lo que el Señor le ha hecho. Aleluya. Hechos 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, como sobre Jesús, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis teólogos. Y me seréis. Para ser testigo no tiene que ir al seminario teológico. Para ser testigo no tiene que ser brillante. Para ser testigo necesita que su experiencia con Jesucristo sea real. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese culto donde le dije que la pastora me testificó cómo Dios le había hablado, en ese mismo culto, qué ironía, yo había hablado de este versículo y dije que estos son círculos concéntricos. Lo que está más cerca a mí, tengo que alcanzarlo y tengo que pasar lo que está un poquito después, ¿sí? Judea, y a lo que está un poco más allá, Samaria, y hasta lo último, hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Y entonces este teólogo joven me detuvo ahí en ese mismo vestíbulo, en ese mismo lobby donde yo había hablado con esta pastora.
y me dijo, ¿qué le hace pensar a usted que hay que ir primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria? ¿No le parece a usted que se debe hacer todo al mismo tiempo y avanzamos? ¿Por qué cree usted que hay que ir en orden? Y entonces lo miré y le dije, porque no soy omnipresente. Tengo que terminar aquí para ir allá, tengo que terminar allá para ir más allá, y tengo que terminar aquí para ir a otro. Agarre usted por otra punta a ver si avanzamos. Sí. A la gente se le meten unos disparates en la cabeza y unas ideas así obtusas y arrogantes y caprichosas. El Señor le dijo a los discípulos, comiencen por casa. ¿Sabe por qué? Porque los cercanos saben quién usted es. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando intento predicarle a mi esposa e intento fingir que soy la gran cosa, ella se sonríe y dice, te conozco. Usted sabe, yo nunca he ido a una cruzada evangelística donde alguien me diga, antes de que usted suba al altar, dígame, ¿usted le pega a su esposa? Nadie me lo ha preguntado. Nadie me ha preguntado, ¿sus hijos creen? ¿Sus hijos son creyentes? ¿Sus hijos se congregan? ¿Sus hijos le acompañan en el ministerio? Nadie me ha preguntado esas cosas. La Biblia las pregunta. La Biblia las pregunta. La Biblia pregunta, ¿qué dicen de usted los que le rodean? Entonces dice, comience allí. ¿Sabe por qué tengo que comenzar allí? Porque no basta con predicarles. Tengo que vivir para que me crean como le creyeron a Noé. Tengo que vivir. Hay cositas que tengo que dejar de hacer cuando mis hijos van creciendo. No voy a enfatizar eso para que usted no crea que estoy hablando con usted. Pero mire para acá, míreme, estoy hablando con usted. Dios quiere que aprendamos. Es el momento de decirle al Señor, recibo el llamado. Sí, Pablo lo recibió. Recibo la doctrina, recibo la palabra. Es el tiempo de decirle al Señor, sí, Señor, yo no te he visto cara a cara, pero he visto el efecto de tu vida en mi vida como el del viento en un árbol. Y no puedo negar que donde las ramas se mueven hay brisa soplando, que donde las olas suben y bajan hay brisa soplando, y que donde está Dios hay un efecto. En mi vida, en estos días, ha habido un efecto. Y en la suya también. Amén. Así es que hoy es día de pararnos delante de Él y decirle, sí, Señor, acepto el llamado, voy a ser testigo. Hay una ciudad, sus amigos, sus vecinos, su familia, sus compañeros de trabajo que necesitan un testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Hay que imitar a Jesús. Señor, yo quiero ser como tú, un testigo fiel y verdadero.